Bien, resolvamos nuestro segundo ejercicio del tema de colisiones o choques. Acá el enunciado del problema me indica que un bloque de masa m moviéndose sobre una superficie rugosa, donde el coeficiente de rozamiento en este caso es igual a 0,10, con una velocidad inicial v sub 0 igual a 3 metros sobre segundo, colisiona inelásticamente, donde el coeficiente de restitución es igual a 0,5, con otro bloque de masa m, como indica la figura. Lo que nos pide hallar es el ángulo que formará la cuerda con la vertical cuando m alcance la altura máxima. ¿Ok? Acá ya tengo la representación gráfica de mi problema y también ya tengo los datos extraídos. Lo que me pide que halle el problema en este caso es el ángulo, este ángulo de inclinación, ¿no?, que desarrolla el péndulo como tal, ¿sí? En donde la esfera de masa m, en este caso, ¿no?, consigue una altura máxima, ¿sí? ¿Y cómo es que se consigue esta altura máxima? Pues veamos. Acá podemos ver que el ejercicio, ¿sí?, se divide por un análisis de tramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a resolver el ejercicio en este caso por tramos. Y en este caso existen 3 tramos. Estamos hablando de un primer tramo en donde solamente vamos a analizar al bloque de masa m, ¿sí? Estamos hablando de un segundo tramo en donde vamos a analizar a la esfera de masa m y al bloque de masa m, ¿sí? Y estamos hablando de un último y tercer tramo en donde simplemente vamos a analizar a la esfera de masa m, ¿sí? Los temas que vamos a tocar acá son de energías para el primer tramo, de colisiones o choques para el segundo tramo y nuevamente vamos a tocar el tema de energías para mi último tramo, ¿ok? ¿Qué pasa acá? El bloque de masa m, ¿no?, desarrolla movimiento, colisiona con la esfera de masa m, la esfera de masa m, ¿no?, empieza a desarrollar también movimiento, hasta donde, bueno, pues consigue una altura máxima donde la velocidad final, en este caso, es igual a 0, ¿sí? El análisis es ese. Entonces, empecemos a resolver el ejercicio para mi primer tramo. Y el primer tramo es un tema de energías, ¿ok? Entonces tenemos como primer punto el tema de conservación, ¿sí? Conservación de energías. Para desarrollar ejercicios de conservación de energías, ya habíamos indicado que necesitamos graficar tanto mi situación inicial como mi situación final. Acá ya tengo graficadas la situación inicial de mi primer tramo, en donde solamente estamos interviniendo al bloque de masa m, y también tengo la situación final de la misma, ¿sí?, en donde el bloque de masa m va a obtener una velocidad final. Ojo que el enunciado del problema me indica, ¿no?, que esta superficie es rugosa e igual, ¿no?, a 0,10. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar acá, ¿no?, y es el siguiente paso, es utilizar la ecuación de conservación de energías. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Voy a utilizar que energías finales es igual a energías iniciales más trabajos externos, ¿sí? Esto ya es un tema de conservación de energías, ¿ok? En mi situación final yo tengo simplemente energía cinética. Por lo tanto, el término, o bueno, pues en este caso el tipo de energía que voy a utilizar va a ser S. Y esta es igual a 1/2 masa por velocidad final al cuadrado, ¿sí? No tengo energía potencial porque no tengo alturas y tampoco tengo energía elástica porque no hay ningún resorte, ¿ok? ¿Qué pasa en mi situación inicial? En mi situación inicial también tengo energía cinética porque también hay velocidad. Por lo tanto, tengo que 1/2 masa velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? No tengo energía potencial ni tampoco tengo energía elástica. Y finalmente tenemos acá los trabajos externos. Y el trabajo externo es el desarrollado por la fuerza de fricción, ¿sí? Y este término es negativo. Y esta es igual a ¿qué? Mu, masa, gravedad, por la distancia que recorre, bueno, pues el bloque en este caso, ¿sí? Nuevamente, este tema es de conservación de energías, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Puedo
multiplicar por 2 esta ecuación para no tener fracciones, ¿sí? Teniendo que masa, velocidad final al cuadrado, es igual a masa, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces mu, masa, gravedad por la distancia. Acá podemos ver que el término pues la variable física de m se me elimina, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hallar yo de mi primer tramo? Tengo que hallar la velocidad final del bloque en este caso. Por lo tanto, esa es la variable que voy a despejar acá, ¿sí? Por lo tanto, tengo que la velocidad final al cuadrado es igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces mu, gravedad por la distancia, ¿sí? En este caso, la velocidad final que adquiere, obviamente elevado al cuadrado, el bloque es este. ¿Sí? Pero también lo puedo representar de la siguiente manera, en donde la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces mu multiplicado por la gravedad y multiplicado por la distancia, ¿sí? En este caso, todas las variables físicas son datos, ¿ok? Pero lo vamos a mantener de manera algebraica, ¿sí? Esto por cuestión de orden, ¿ok? Ya tengo resuelto hasta el momento el análisis de mi primer tramo, ¿sí? En donde yo tenía que hallar la velocidad final, ¿no? De mi bloque de masa m. Velocidad final que yo necesito para desarrollar el análisis de mi segundo tramo, ¿sí? Y el análisis de mi segundo tramo es un tema de colisiones o choques, ¿sí? Colisiones o choques. En donde ya habíamos indicado que intervienen tanto el bloque de masa m como la esfera de masa m. Y habíamos indicado también que para desarrollar este tipo de ejercicios también necesitamos graficar, ¿no? Lo que ocurre antes del choque y lo que ocurre después del choque, ¿sí? Si lo quieren decir también, la situación inicial y la situación final. Acá ya tengo las representaciones gráficas, ¿no? Tanto de la esfera de masa m y del bloque de masa m, ¿no? Antes y después de la colisión, ¿sí? Ojo que en este caso estos dos gráficos están un poco exagerados, ¿sí? Esto para hacer notar la diferencia de las direcciones antes y después de la colisión, ¿ok? Antes de la colisión, ¿no? El bloque de masa m obtiene una velocidad inicial. Velocidad inicial que es la final de la primera etapa, del primer análisis que hemos hecho, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Se desarrolla la colisión y obviamente acá esto es un gráfico de su posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos a cuál lado se va a dirigir cada bloque, en este caso y esfera, ¿no? Después de la colisión, ¿sí? En acá estamos suponiendo que después de la colisión el bloque de masa m se dirige hacia la izquierda, ¿sí? Y la esfera de masa m se dirige hacia la derecha. Bueno, pues en este caso la esfera de masa m se tiene que dirigir sí o sí hacia la derecha para desarrollar mi tercer análisis, ¿sí? La duda en este caso sería la del bloque de masa m, ¿sí? Pero en este caso estamos suponiendo que la velocidad final se dirige hacia la, en este caso, izquierda, ¿sí? Es una suposición, ¿sí? Además, en este caso no nos interesa, ¿no? El valor numérico de la velocidad final, porque yo no necesito hallar justamente esa variable física. Lo que yo voy a necesitar hallar de mi segundo tramo es la velocidad final de la esfera de masa m, ¿sí? Que va a ser la inicial de mi tercer tramo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer acá. Ahora, para empezar a desarrollar el ejercicio de colisiones o choques como tal, vamos a empezar a desarrollar la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto. Conservación de la cantidad de movimiento, ¿ok? De la cantidad de movimiento. Y solamente hay una única ecuación, ¿sí? Quiere decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? ¿Qué tengo en mi situación inicial? Simplemente tengo la cantidad de movimiento del bloque de masa m, ¿sí? En otras palabras, m
multiplicado por la velocidad final. Y el término en este caso es positivo porque el objeto se dirige hacia la derecha, ¿sí? Esto es igual a ¿qué? A menos m multiplicado por la velocidad final de 1, que es el término, ¿no?, del objeto de masa m, ¿sí?, que en este caso se dirige hacia la izquierda. Por eso el signo negativo, ¿sí? Más m velocidad final de 2, ¿sí?, que es la cantidad de movimiento de la esfera de masa m. ¿Qué pasa acá? El término, la variable física m, se me elimina. Y tengo una ecuación en donde me indica que menos la velocidad final de 1 más la velocidad final de 2 es igual a la velocidad final, siendo esta mi primera ecuación, ¿sí? Acá tengo dos incógnitas, ¿sí? Incógnitas que, bueno, pues de estas dos, de las cuales me interesa esta, ¿sí? ¿De dónde saco yo la otra ecuación? La voy a sacar de la ecuación del coeficiente de restitución, ¿sí? Y lo vamos a hacer acá, ¿sí? Coeficiente de restitución, ¿sí? Ya habíamos indicado esto, que E es igual a ¿qué? A la velocidad final 1, velocidad final 2, dividida entre la velocidad final, ¿sí? La ecuación como tal me dice velocidad relativa de alejamiento y velocidad relativa de acercamiento, ¿sí? Esa es la fórmula general. ¿Y cómo habíamos explicado esto? La velocidad final de 1 en este caso es positiva porque se aleja de la colisión, ¿sí? ¿Qué pasa con el signo del término velocidad final 2? También es positiva porque la esfera de masa m también se aleja de la colisión, ¿sí? Y en mi situación inicial, el bloque de masa m se acerca a la colisión, por lo tanto, este término es positivo, ¿sí? Ordenando esta ecuación tengo que la velocidad final de 1 más la velocidad final de 2 es igual a e velocidad final, siendo esta mi segunda ecuación, ¿sí? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolver el problema, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es sumar ambas ecuaciones, ¿sí? Porque sumando ambas ecuaciones voy a eliminar prácticamente la variable que no me interesa, obteniendo la velocidad final 2 de la esfera de masa m, variable que sí me interesa. Entonces acá voy a obtener o voy a desarrollar un tercer punto en donde voy a sumar tanto la ecuación 1 como la ecuación 2, ¿sí? En otras palabras tengo que menos velocidad final 1 más velocidad final 2 igual a la velocidad final. Tengo mi segunda ecuación, que en este caso es velocidad final 1 más velocidad final 2 e igual a e multiplicado por la velocidad final. Sumo estas dos ecuaciones y vemos que esta variable se elimina, dándome un resultado final de 2 veces velocidad final de 2, ¿sí?, igual a velocidad final multiplicado por e más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero acá hallar de mi segundo tramo? La velocidad final de 2. Por lo tanto, ¿sí?, la velocidad final de 2 es igual a ¿qué? A la velocidad final dividida entre 2 y multiplicado por e más 1, ¿sí? Y ya hasta aquí ya tengo la velocidad final de 2, en este caso de la esfera de masa m. Esta variable yo ya lo tengo hallado en acá, en el análisis de mi primer tramo, ¿sí? Por lo tanto, puedo reemplazar esa variable en este punto, ¿sí? Pero lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Por cuestión de orden. Vamos a reemplazar todos los datos al final, ¿ok? Entonces, por el momento, ya tengo la velocidad final de 2 en función a estos términos, ¿sí? O que esto es por cuestión de orden, ¿sí? Si uno quiere ya reemplazar los datos, lo puede hacer. Ahora ya tengo concluida hasta el momento mi segundo tramo, ¿sí? El análisis de mi segundo tramo. Ahora lo que tengo que desarrollar es el análisis de mi tercer y último tramo. Ya habíamos indicado que mi tercer y último tramo es un análisis de conservación de energía, en donde solamente involucra a la esfera de masa m, ¿sí? Ya habíamos hallado una velocidad final en mi segundo tramo, ¿sí? Velocidad final 2, pero que es la inicial, ¿no?, de mi análisis del tercer tramo, ¿sí?
La velocidad final de 2 en este caso es esta, ¿sí? Entonces acá la esfera de masa m adquiere una velocidad inicial, ¿sí? Denominado por v sub f2, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que la esfera en este caso obtiene una altura máxima, y la altura máxima la obtiene cuando la velocidad en ese punto es 0, ¿sí? Y lo que tenemos que hallar en este caso es la altura h como tal, ¿sí? Obviamente, como hay alturas, debo escoger un nivel de referencia, y el nivel de referencia en este caso es el punto más bajo, ¿sí? Acá ya tengo graficada la situación inicial y la situación final. Y lo que tengo que hacer es ¿qué? Aplicar la ecuación de la conservación de energías, ¿sí? Tengo que energías finales es igual a energías iniciales más trabajos externos, ¿sí? Trabajos externos. ¿Qué tengo en mi situación final? Tengo solamente la energía potencial gravitatoria. En otras palabras, tengo que mg por h. ¿Sí? No tengo velocidad, o perdón, no tengo energía cinética, ni tampoco tengo energía elástica, ¿sí? ¿Y esto es igual a qué? A la situación inicial. En mi situación inicial, yo tengo que en este caso, tengo una velocidad final como tal, por lo tanto tengo energía cinética. En otras palabras, tengo aquí que un medio masa por la velocidad final 2 al cuadrado, ¿sí? Ojo que esto es una situación inicial, ¿sí? No tengo energía potencia gravitatoria porque no hay ninguna altura y tampoco tengo energía elástica. Ahora la pregunta acá, ¿tengo trabajos externos? ¿Tengo alguna fuerza que esté actuando, en este caso, en la esfera de masa m? Sí, la tengo. Estamos hablando de la fuerza de la tensión. Pero ¿qué pasa con esta fuerza? Esta fuerza no desarrolla trabajo externo. ¿Por qué? Porque está de forma perpendicular al desplazamiento del objeto en estudio. Estamos hablando de la esfera de masa m. Así que como la tensión, que es una fuerza, y el desplazamiento en este caso son perpendiculares, el trabajo desarrollado por la fuerza de la tensión es igual a 0, ¿sí? Ojo que eso es teoría, ¿sí? Por lo tanto, no existen trabajos externos, ¿ok? Bien, vemos acá que la variable física también de la masa se elimina, ¿sí? Se elimina. Entonces, ¿qué quiero hallar yo acá de mi último tramo? Tengo que hallar la altura h. Por lo tanto, acá tengo que h va a ser igual a ¿qué? A la velocidad final de 2 al cuadrado dividida entre ¿quién? 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces yo ya tengo como dato la velocidad final de 2 al cuadrado, ¿sí? Bueno, la velocidad final de 2. Y es igual a todo esto, ¿sí? En otras palabras, la altura es igual a ¿qué? A la velocidad final de 2. La velocidad final de 2 es igual a ¿qué? A la velocidad final, ¿sí? Multiplicado por e más 1 dividido entre 2, ¿sí? Y todo esto está elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por 1 sobre 2 veces la gravedad, ¿sí? Ordenando esta ecuación tengo que la velocidad final al cuadrado multiplicado por e más 1 al cuadrado dividida entre ¿qué? 2 por 2, 4 por 2, 8 veces la gravedad, ¿sí? Esta es la ecuación que estamos reemplazando, pero elevado al cuadrado. Pero la velocidad final también la tengo como dato y la he hallado de mi primer análisis, ¿sí? Entonces, tengo acá, ¿no?, que la velocidad final al cuadrado, y es por eso que he remarcado esta parte de mi primer análisis, ¿no? Porque simplemente voy a reemplazar esta ecuación y no esta, ¿sí? H es igual a velocidad final al cuadrado. La velocidad final al cuadrado es igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces mu por la gravedad y por la distancia, ¿sí? Esto multiplicado por ¿qué? E más 1 al cuadrado dividido entre 8 veces la gravedad, ¿sí? Y hasta acá recién puedo, bueno, pues reemplazar los datos numéricos, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Reemplazando datos, ¿sí? Reemplazando datos.
tengo que la altura h es igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial es un dato del enunciado del problema y esto es igual a 3 al cuadrado 9, ¿no? Menos 2 veces mu. Mu vale 0.1 multiplicado por la gravedad. Gravedad que en este caso debemos suponer 9.81, ¿sí? Multiplicado por la distancia que vale 1 metro, ¿sí? Y esta multiplicada por el coeficiente de restitución más 1. El coeficiente de restitución vale igual a 0,5 más 1, 1,5 al cuadrado. Y esto dividido entre 8 por 9.81, ¿sí? Dándome un valor numérico final de ¿cuánto? Vamos a reemplazar todo esto en la calculadora y vemos que nos va a dar un dato de... introducimos estos datos, 2 por 0.1 por 9.81 por 1, ¿sí? 9 menos el resultado anterior, esto multiplicado por 1.5 al cuadrado y dividido entre 8 por 9.81, ¿sí? Me da un valor numérico de 3.519 dividido entre 17.440, ¿sí? Es mejor escribir este dato, ¿ok? 3.519 dividida entre 17.440. O bueno, pues igual a ¿qué? A 0,2017 o 0,202. 0,202 metros, ¿sí? Hasta acá ya tengo la altura h máxima, ¿no? Que obtiene la esfera de masa m. Pero el problema no me pide hallar eso. Tengo que hallar el ángulo de inclinación, ¿sí? Y este último análisis ya se trata de geometría, ¿sí? Vemos como cuarto punto, ¿sí? Lo voy a hacer acá, que del gráfico yo tengo un pequeño triángulo, ¿sí? El triángulo es este. Triángulo rectángulo que tiene un ángulo de inclinación phi, ángulo que necesito hallar, tiene un lado L, ¿sí? El lado de la hipotenusa es de magnitud L. Y tengo un cateto que no conozco que vale igual a Y, ¿sí? Pero yo puedo hallar Y, ¿sí? Porque vemos que acá, en el gráfico, Y vale esto y H vale esto. Y todo esto vale L. Por lo tanto, sabemos que L es igual a Y más H. Por lo tanto, Y es igual a L menos H. Y tengo que Y es igual a 1,2, que es la longitud de la cuerda, menos H. H vale 0,202, ¿sí? Por lo tanto, Y en este caso vale ¿cuánto? ¿Sí? Acá voy a introducir el dato entero, ¿sí? 3.519 dividido entre 17.440, ¿sí? Esto para obtener un dato, un resultado exacto. Entonces, 1.2, ¿sí? Menos este resultado. Me da un valor numérico de 0,998, ¿sí? La altura Y vale 0,998 metros, ¿sí? Este dato yo lo necesito para hallar que el ángulo de inclinación. Función trigonométrica en la cual intervienen estas tres variables es la función coseno. Coseno de phi es igual a Y sobre L. Por lo tanto, el ángulo de inclinación vale ¿qué? Coseno a la menos 1 o arcoseno de ¿qué? De Y dividido entre L. Y esto es igual a ¿qué? Coseno a la menos 1 de Y, que vale 0,998 dividido entre 1.2. Por lo tanto, el ángulo de inclinación phi es igual a ¿cuánto? Tengo este resultado, ¿sí? No lo voy a variar, dividido entre 1.2, ¿sí? Me da este resultado y tengo que sacar el arcoseno de este resultado, ¿sí? Dándome un valor numérico final, y esta es la respuesta, de 33,71 grados, ¿sí?
Por lo tanto, el ángulo de inclinación, ¿sí?, de la cuerda cuando la esfera consigue su altura máxima es de 33,71 grados. Y esta es la respuesta de mi problema.